presidente Piñera por negociación incompatible. Esto fue presentado por el abogado Rendón. Sí, lo que pasa, Donca, es que el séptimo juzgado de garantía de Santiago inició este proceso penal ya en contra de Sebastián Piñera al admitir a trámite una querella por parte del abogado. Esto no tiene que ver con una posición de la Fiscalía como tal. Por eso ahora al mediodía estaba programada en el edificio de la Fiscalía Nacional, van a manifestar su postura en relación. Bueno, hay una información que aparece ahora en Exante que dice: Abbott decide abrir la investigación sobre el caso Dominga y pone a cargo al fiscal que lleva causa por derechos humanos contra el presidente Piñera, justamente, que es la fiscal Claudia Perivanich, que estaría al cargo también de esta investigación. Altas fuentes judiciales, lo voy a leer como aparece en Exante para que lo busquen si a ustedes les interesa en su casa, exante.cl. Altas fuentes judiciales señalaron a Exante que el fiscal nacional Jorge Abbott decidió abrir una investigación en el caso Pandora Papers, que involucra al presidente Sebastián Piñera en la operación que en el 2010 se realizó en la venta del proyecto Dominga por parte de Carlos Alberto Delano. No se ha dado todavía la vocería, es lo que trae Exante adelantándose a esta información. Ahí está su titular. Estamos a la espera de tomar contacto con el departamento de prensa, ahí en las afueras de la Fiscalía Nacional Económica, para conocer finalmente en voz del fiscal, no sabemos si va a haber algún otro vocero o no, esta posición que adopta después de conocerse los últimos antecedentes. Bueno, y a propósito, seguimos nosotros con Marcial, comentando un poco la contingencia, la política, en este caso una mañana tremendamente noticiosa. Nosotros a la espera de tomar contacto con el departamento de prensa y por supuesto el punto de prensa en estos dos casos que se conectan con el presidente Sebastián Piñera y la importancia de lo que decías tú, la transparencia y el valor de lo ético y moral en los líderes y cómo recuperamos confianza en nuestras instituciones, que es un proceso clave que hay que tener porque tenemos que seguir funcionando y queremos nuestro país y queremos que siga y continúe hacia adelante en el desarrollo y que sea digno para todos, Marcial. Hay una sola y hermosa palabra para eso, se llama integridad, Marcial. Así es, integridad y búsqueda de la verdad, pero en serio, ¿ya? La integridad es clave. Obviamente decir y hacer, como decía un profesor que yo tuve en la universidad, decir y hacer, ¿ya? Y no decir y no hacer. Mira, yo creo sinceramente que si lo miramos desde el punto de vista histórico, nunca, esto es bien importante que la gente lo sepa, nunca en la historia de Chile esto se había dado, de acuerdo a estos intereses económicos con un presidente. Saben ustedes que una de las cosas que yo más sentía orgullo cuando uno sale fuera por diferentes motivos, de decir que en Chile los presidentes de las repúblicas, obviamente excepto el dictador, de acuerdo, se iban a sus casas, ¿ya? Y no tenían peculio, de acuerdo, muy oneroso. En este caso es el primer caso, entonces que la gente entienda, y por eso obviamente la Cámara de Diputados está viendo la posibilidad de poder acusarlo constitucionalmente. Pero no es un problema una acusación constitucional en términos de lo legal, y eso es lo que a mí sinceramente yo estoy siguiendo. Tiene que ver con la problemática ética, es decir, cómo tú dejas a tu país fuera, de acuerdo, cómo tú efectivamente representas a tu país, el impacto que le haces a tu país. Estamos muy preocupados hoy día, de acuerdo, por el cuarto retiro, y estamos muy preocupados hoy día por la situación económica, pero yo no sé qué va a pasar con esta noticia, de acuerdo, y este presidente que gobierna este país con respecto a la cantidad de personas o la cantidad de empresas que obviamente están mirando a Chile como un futuro promisorio de inversión. Esto hay que aclararlo, porque obviamente eso hay que mirarlo, por una parte, y por otra parte tiene que ver el tema de la ecología. Estamos hablando de un lugar que no se ha declarado santuario. La presidenta Bachelet dejó listos los papeles para que se firmaran, los papeles no se firmaron, de acuerdo, para que fuese santuario. Ahora nos estamos enterando de por qué. Entonces, si nosotros lo miramos desde la problemática del poder, es cuando me da la sensación a mí que hay personas que sienten como que están por sobre y que el dinero, lamentablemente, que hace mucho daño cuando no se entiende cuánto se tiene y para qué se usa, te juega una mala pasada. Y en este caso, el presidente le da la sensación, de acuerdo, que con todo el poder que tiene dentro de la potestad gubernativa y además de eso, dentro de la cantidad de recursos económicos que tiene a nivel familiar, obviamente que tiene todo para poder manejar. Y él me da la sensación que él creyó que todo lo podía manejar. Yo espero que esto se aclare por el bien del país. Pero ¿cómo se aclara, perdón, en la dimensión ética? Lo pregunto como cualquier ciudadano, porque ahí puede haber una investigación judicial, puede haber una acusación constitucional, pero en el plano ético, ¿cómo se podría aclarar esto? ¿O ya está en falta? Ya está en falta.
Ya está en falta, Amaro. Hay un problema de deslegitimidad del presidente. Digamos las cosas como son. La gente no salió a la calle porque quería salir a la calle, ¿de acuerdo? Hay una deslegitimidad. Y ojo, por favor, que no tiene que ver necesariamente con partidos que lo apoyan, no, tiene que ver con una forma de ser gobierno. Tiene que ver con una forma de aplicar el concepto del neoliberalismo, tiene que ver con una forma de aplicar el concepto de capitalismo libre mercado, es decir, tiene que ver con eso. No puedes, lamentablemente, Tonka, a esta altura ya de la presidencia del presidente Piñera, ¿de acuerdo? Es muy difícil la legitimación. La historia lo va a recordar. Acuérdense, por favor, en 20 años más nos juntamos, la historia lo va a recordar como un hombre que fue capaz de poder enfrentar la pandemia, un hombre que fue capaz de poder colocar al país dentro de los países que fueron capaces de poder vacunarse primeramente, pero también lo va a recordar como un hombre que no fue capaz de entender lo que significa el plano personal con el plano público, y lamentablemente una persona probablemente que no fue capaz de poder mantener los códigos éticos como corresponden. Marcial, y junto al análisis que hace de la figura del presidente de la República y todo su comportamiento, ¿qué opina usted acerca del comportamiento del mundo político en general, donde hoy día, además, ideas que son técnicas, que son evidentes, hoy día muchas veces no están en la primera línea de discusión, y más bien hoy día vemos mensajes que son mucho más buscando el populismo que la discusión concreta, técnica? Hay muchos políticos que son muy cobardes, y digo lo que dice la calle, ¿ya? Estoy representando, ahora sí que me atrevo a representar a la calle. Hay políticos cobardes, hay políticos que no son capaces de poder enfrentar lo que realmente sucede en los lugares que están y solamente obedecen como borregos lo que les dicen que tienen que decir a la luz de las coaliciones donde están. Y esto va para todos. Y ese es un problema serio que tiene este país. En el momento que seamos capaces de poder elegir personas dignas y personas que sean capaces de ir con la verdad adelante y sean verdaderos representantes de la población nacional, no te quepa duda que vamos a tener otro perfil político. Pero sí hay algunos que han sido capaces de poder sacar la voz. Marcial, y hoy día están a la palestra. Tenemos que interrumpir porque vamos al departamento de prensa rápidamente a la información y volvemos con lo tuyo. ¿Sí? Buenos días. Y retomamos aquí en Bienvenidos con lo que habíamos estado anticipando justamente después de la vocería de la Fiscalía Nacional. Estamos hablando de un presidente que está en las cuerdas. ¿Por qué? Porque se abre una investigación ahora abiertamente en torno a cohecho, soborno o coima, como lo dijo la propia vocera. Vamos a tener más antecedentes de esto prontamente. Tonka. Y tenemos ahí a nuestros invitados nuevamente, el senador Girardi, gracias por acompañarnos, el diputado Andrés Celis también. Vamos a hacer un corte comercial y de regreso comentamos con ustedes estas últimas informaciones. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en Bienvenidos, gracias a nuestros invitados por la espera. Acabamos de escuchar entonces a la directora anticorrupción de la Fiscalía Nacional y confirma entonces que se abre la investigación penal por la minera Dominga a cargo del fiscal que lleva la causa de derechos humanos contra el presidente de la República. En vista de este nuevo antecedente, diputado Andrés Celis, ¿usted cree entonces nuevos antecedentes que permitirían constituir una acusación constitucional para el presidente de la República? Tonka, hola, mira, lo que pasa es que yo me alegro que se haya iniciado oficio esta investigación, que también investigue el Servicio de Impuestos Internos, pero hay que hacer una distinción. Si estos nuevos antecedentes dicen relación con hechos ocurridos en el primer periodo del presidente Piñera, yo como diputado no podría tener ese elemento para aprobar una acusación constitucional, porque las acusaciones constitucionales son respecto al actual periodo. Entonces, si de la investigación de la Fiscalía nace un hecho grave, nuevo, que haya sucedido durante el periodo actual del presidente de la República, por cierto que yo no lo puedo descartar, pero más allá de eso, yo espero que el presidente de la República, ya que se oficializó esta investigación de oficio, anuncie la suspensión de cualquier gestión, de cualquier trámite que diga relación con Dominga. Diputado, diputado, disculpe la interrupción, pero incluso se deslizó en esta vocería de parte de la Fiscalía el hecho de que se anuló Barrancones y se sugirió que sería efectivamente por Dominga. Y sabemos que el presidente no ha protegido dicha zona
obediente en ese alcance a lo que estipulaba la cláusula. ¿No le parece suficiente como para, por lo menos, considerar esa acusación? A ver, a mí me parece grave, me parece delicado. El sentimiento que tengo es de molestia por los antecedentes que hoy día se conocen, pero te reitero, si son exclusivamente concentrados al primer periodo del presidente Piñera, a uno se le hace difícil aprobar una acusación constitucional porque desde el punto de vista constitucional tiene que ser en el último periodo, pero para contestarte aún con más precisión, pero si se acredita que esta cláusula que se dejaba sin efecto si se declaraba reserva natural, si el presidente de la República en su último periodo si decretaba reserva natural, esta condición quedaba sin efecto y la familia del presidente tendría que restituir ese dinero. Por cierto, que ahí aparece un antecedente nuevo, grave, delicado, fundado, que a mí a lo menos me hace reflexionar el aprobar y votar a favor de una acusación constitucional. Senador Girardi, ¿por qué la Fiscalía o qué le parece a usted, además, a que no haya sido una línea investigativa este contrato que se establece en Islas Vírgenes? Bueno, yo creo que primero es lo que tenemos que señalar que es muy lamentable y muy doloroso para un país que está siendo observado por todo el planeta hoy día. Esto está en todas las noticias, en todos los portales, de que tal vez la primera vez que un presidente elegido democráticamente en Chile está sometido a una investigación de este tipo. Y yo creo que eso es de extrema gravedad y por eso creo que es muy importante que esto se aclare. Ahora, respecto a lo que esto señala, es evidente que aquí hay situaciones que son incomprensibles. Yo mismo, por oponerme a Dominga en los años 2017, cuando se logró rechazar este proyecto, fuimos muy duramente criticados porque señalábamos que había lobby, que habían presiones políticas y presión económica. Quiero recordar que Wagner, su secretario del primer gobierno del presidente Piñera, fue formalizado por este caso, por tráfico de influencia para apoyar a Dominga. Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo creo que son importantes que se adjuntan luego de este proceso de venta en Islas Vírgenes, del cual no tenía aparentemente conocimiento la Fiscalía y que hoy día los tiene? Es que hay una cláusula justamente de $9 millones que se debían pagar a condición de dos condiciones que señala la cláusula. Una es que no se estableciera una zona de exclusión y la segunda, que no hubiera un parque o una reserva. Esos son los hechos. Así es. Ahora, ¿por qué esto sí es grave? Porque en el año 2018, en febrero del año 2018, a petición nuestra y de Oceana, al Comité de Ministros, nosotros le pedimos que declarara un área marina protegida, una reserva. Y el Comité de Ministros, que es una instancia legal, en el año 2018, en febrero, declara esta zona o esta área marina protegida. La establece, y eso días después, en marzo, llega el presidente Piñera y nunca se firma el decreto para establecer justamente el área marina protegida que nosotros habíamos solicitado y que el Consejo de Ministros había establecido. Entonces es evidente que aquí, por distintas razones, que no se estableció justamente esta área marina protegida, que era justamente lo que el contrato del año 2010 senador, que tengo que interrumpirlo brevemente porque tenemos un compromiso con nuestros auspiciadores. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero le quiero dejar planteada una pregunta al diputado Celis como abogado. Se va a investigar un delito de cohecho, soborno y también eventuales delitos tributarios. ¿Podría el presidente de la República terminar tras las rejas? Le dejo planteada esa pregunta, vamos a la pausa y volvemos. Y volvemos con una noticia que ya es historia en la historia de Chile. Por primera vez, un presidente en ejercicio será investigado por cohecho, soborno, delitos tributarios. ¿Cuáles son las penas que arriesga? ¿Podría eventualmente incluso terminar en la cárcel? Se lo preguntamos al diputado Andrés Celis, que también es abogado. No está en esos momentos, sí, bueno, vamos entonces con las declaraciones que queremos rescatar para compartir para luego ir con el senador Girardi. El país se ha conmocionado con las revelaciones de los llamados Pandora Papers, donde aparece con claridad que un pago a los hijos del presidente de la República se condicionó a que éste no ejerciese sus atribuciones en materia de protección ambiental del país. Eso es completamente inaceptable. Tampoco nadie puede creer de que el presidente no tuvo conocimiento de esta negociación entre sus hijos y su mejor amigo, y por lo tanto, a mi juicio, el señor Piñera se ha inhabilitado moralmente para ejercer el cargo.
Independientemente de eso, aquí también se configuran ilícitos penales y por lo tanto he interpuesto la querella correspondiente por el delito de negociación incompatible, independientemente que más adelante se pueda reconfigurar también a otras figuras penales como cohecho pasivo. Con esto, el séptimo juzgado de garantía, al admitirlo a trámite, obliga a que Fiscalía comience la investigación correspondiente y eso creo que es algo que puede dar tranquilidad de que esta investigación no quedará entregada solamente a la voluntad del ente persecutor, que desgraciadamente no ha cumplido con su rol en forma cabal en los casos donde está involucrado el poder político o el poder económico. Bueno, ahí lo tenemos, las palabras de Luis Mariano Rendón. Hay que dejar en claro para la audiencia de que son carriles distintos. También noticia, porque esa querella ha sido admitida, pero es por negociación incompatible. Ahora, ¿cuán difícil es el escenario? ¿Cómo se le presenta al presidente? ¿O es esto todo solamente pirotecnia y algo testimonial? Por favor, Guido Girardi, cuéntanos al respecto. Bueno, yo creo que hemos insistido, esto es gravísimo, es primera vez que ocurre frente a un presidente elegido democráticamente. Y a mí lo que me parece es que planteando, primero, que uno siempre debe considerar la presunción de inocencia, pero es absolutamente complejo y grave para la imagen del país. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece que es relevante? Este proceso de Dominga ha tenido no solamente este hecho irregular. Quiero recordar que Dominga fue rechazado por la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de Coquimbo en el año 2017, y en este gobierno nuevamente se volvió a autorizar en un proceso que es absolutamente fraudulento. Y aquí está en riesgo uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Es una reserva donde están pingüinos de Humboldt, que el 80% de la población mundial está ahí. Hay ballenas, hay delfines, es un ecosistema único, valioso, es un patrimonio natural. Chile no tiene un Machu Picchu, pero tiene estos lugares maravillosos. Yo siempre me pregunto si los peruanos estarían dispuestos a destruir Machu Picchu para favorecer los intereses de un señor que es Penta, que ya es lo suficientemente rico, que además hace un puerto que tenía otra alternativa, que tenía la alternativa de Huasco, tenía la alternativa de Coquimbo, pero para maximizar su rentabilidad y su negocio están dispuestos a sacrificar uno de los ecosistemas más maravillosos. Entonces nosotros presentamos un recurso de protección en septiembre de este año para revertir esta situación, pero sabes que yo creo que esto todavía tiene una situación que a mí me gustaría plantearla, y es un llamado que yo le hago al presidente. Nos quedan 30 segundos, senador, para que debiera enterrar. Para que lo tenga en mente. Yo el planteamiento es el siguiente. Yo creo que aquí a mí lo que me importa es Dominga. Me importa ese ecosistema maravilloso y yo le quiero hacer el llamado al presidente a que él entierre Dominga antes que Dominga lo entierre a él. Perfecto, nos quedamos con esas palabras. Porque estamos a punto de que declare el área marina protegida. Y no queremos cortarlo al aire porque... Pero termine usted la frase. No, solo eso. Yo le pido al presidente que él entierre a Dominga antes que Dominga lo entierre a él. Perfecto. Y que declare aquello por lo cual justamente aparentemente se condicionó y que nunca se hizo y que se aprobó por el Consejo de Ministros en el año 2018, que es declarar el área marina protegida y salvar para la humanidad del aire, ese ecosistema marino. Le agradecemos. Que tenga usted un buen fin de semana. Gracias, senador. Una cosa, antes de irnos, Cristian Pino, va a hablar el presidente de La Moneda. No hay claridad todavía, a lo mejor el vocero a alguna declaración. Perfecto, nos quedamos con eso porque la noticia se va ahora al departamento de prensa. Así es, que tenga un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian. Chao, chao. Gracias.